Esta historia comienza en el año 2025. El primer Kaiju intergaláctico invadió la Tierra y sembró el caos por toda la ciudad. Las Fuerzas Armadas intentaron detener el ataque como fuera, pero enseguida apareció una ola imparable de monstruos que empezó a acabar con la humanidad. Para hacerle frente a esta amenaza, el mundo reunió al mejor personal y la mejor tecnología de cada país. Así fue como nació la Fuerza de Defensa Anti-Kaiju, la AERG. Pero incluso con este equipo de élite teniendo algo de éxito, la destrucción era absurda y la guerra parecía no tener fin. Pero entonces apareció un salvador muy joven que cambió las cosas. Y sí, ya vamos a conocerlo. Corte de escena. Ahora estamos en una escuela de la ciudad. Los niños jugaban a ser agentes de la AERG, pero entre todos había un chico que solo observaba al grupo, lleno de timidez. En el salón de clases, ese mismo niño leía un libro mientras escuchaba a sus compañeros seguir con el juego de héroes. Uno de los chicos se dio cuenta de que él estaba poniendo atención y lo invitó a jugar con ellos, pero, contrariando todas las expectativas, el niño se asusta y sale corriendo del salón. Más tarde, lo vemos llegando a un laboratorio. Justo en la entrada, se topa con un robot exigiendo que reconozcan sus derechos. Ese robot era Snowman, un prototipo de bomba autónoma. El chico y los científicos solo se quedaron mirando todo en silencio. En eso, el jefe del lugar aparece preguntando qué está pasando. El personal del equipo explica la situación. El robot, por su parte, señala al doctor y dice que él es el culpable por querer que la máquina se autodestruya contra los Kaijus. El doctor, llamado Kojika Yabusame, pregunta si esa no es una idea genial, ya que su invento iba a garantizar 0 bajas humanas. Así es, un robot kamikaze. Al escuchar eso, la máquina pisa fuerte y dice que no quiere salir de escena. El niño escucha esa petición de ayuda y eso lo marca para siempre. Y así pasan 2 días. Una mañana, las sirenas de la ciudad empiezan a sonar fuerte, avisando que apareció un Kaiju. Allá en el laboratorio, el Snowman estaba escuchando toda la alarma. Es entonces cuando el chico de antes aparece y se acerca, encarando al robot. Al mismo tiempo, en la sala de control, los científicos ya planeaban probar la máquina en la vida real. Hasta da un apretón en el corazón, ¿verdad? Pero muy apurada, una colega del doctor llega avisando que tienen un problema gigante. Su hijo estaba dentro de la cabina de control del robot. El doctor pide calma y asegura que esa cabina solo sirve para entrenamiento, así que es casi imposible de pilotar. Volviendo al chico, él está ahí tranquilo leyendo el manual de instrucciones. Cuando termina, enciende el sistema y empieza a caminar con el gigante de metal. Sí, al final de cuentas, no era tan difícil de pilotar, a menos que seas un genio. Snowman le pide que se detenga, pero el niño le dice que no se preocupe, porque él va a asegurarse de que el robot no tenga que sacrificarse. Al salir del almacén, enciende los propulsores y despega. El doctor se queda boquiabierto al ver la escena y grita sorprendido si su propio hijo es un prodigio. Y sí, básicamente lo es. Poco tiempo después, los periódicos anuncian la derrota del monstruo a manos del pequeño. El papá da una entrevista y cuenta que el piloto es su hijo, de apenas 9 años. La reportera muestra las noticias llamando al niño Salvador y pregunta si va a seguir luchando por la humanidad. Kojika responde que sí, al fin y al cabo, para eso lo creó. Detalle, él estaba hablando del robot, no de su hijo, y estaba mintiendo descaradamente, ya que la idea original era usar la máquina como bomba. Volviendo a nuestro protagonista, desde dentro del Snowman, el pequeño Tetsuo Yabusame veía todo temblando de nervios. Y así fue como, en los años siguientes, dedicó su vida a proteger la ciudad de las amenazas. En un salto en el tiempo, lo vemos ya más grande piloteando un robot totalmente diferente y dándose en la madre con los Kaijus. ¿Y qué diseño tan chido tiene esa máquina? Por cierto, la historia cuenta que durante ese tiempo fue limpiando el mapa de amenazas hasta llegar a la gran batalla final, esa que por fin podría traer la paz al mundo. Así es como pasan 10 años y ahora estamos en el crucero intergaláctico de la AERG. Ahí dentro vemos a Tetsuo leyendo un libro sobre cómo hacer amigos. Así es, nuestro héroe sufre mucho por la timidez. Justo cuando iba a leer el primer consejo, suena una alerta. Faltan 40 minutos para la batalla final y lo llaman al Snowman. Se molesta por la interrupción, pero va a la misión. Al fin y al cabo, él es el gran salvador. En el pasillo,
Toda la tripulación le hace reverencia al héroe. Una de las mecánicas le avisa que dejó el robot en perfectas condiciones y otra le da una palmada de apoyo en la espalda. Tetsuo se queda paralizado en ese momento sin saber cómo actuar, pero responde que va a dar lo mejor de sí en la pelea. Pero lo dice tan bajito y con tanta inseguridad que parece que dijo algo incorrecto. Pero no pasa nada, él sigue adelante, salta hacia la escotilla y se pone un casco espacial. Él abre la puerta y sale flotando en el espacio. Desesperado, llama a Yukio y le pide que entre rápido. Y aquí, vale la pena recordar, Yukio es el mismo Snowman de cuando el protagonista era niño. Y sí, ahora está mucho más fuerte. Pero volviendo a la historia, el robot suelta un suspiro desanimado y pregunta si volvió a huir de otra conversación con humanos. Tetsuo le dice que se calle, le pide que entre rápido y, ya dentro, se arrepiente de haber hecho el ridículo. A la hora de hablar con el equipo, entró en pánico y dijo cualquier tontería. Él sabe que la banda solo quería echarle la mano y que debería haber respondido con energía diciendo que iba a dar lo mejor de sí. En vez de eso, se hizo bolas y ahora se llama a sí mismo un fracasado. Él explica que se puso así porque pasó la infancia y la adolescencia enfocado solo en derrotar monstruos. Este drama de Tetsuo deja a Yukio preocupado y el robot le pide que deje de torturarse por cualquier error y que siga intentando hacer nuevas amistades. Pero el protagonista responde que no hace falta, ya que tiene la compañía de su compañero de metal. Detalle, ya lleva usando esa misma excusa desde hace 10 años. Tetsuo intenta justificarse diciendo que no es nada fácil. Según el libro que estaba leyendo, para hacer un amigo de verdad, la persona tiene que pasar por 777 obstáculos. Todo esto según el autor Lonnie Ibaki, en la obra, Cómo hasta un kaiju puede hacer amigos. El chico asegura que la misión es demasiado difícil para él, pero Yukio lo culpa por dejarse llevar por manuales sin sentido. En medio de esa conversación, él recibe una llamada de la capitana de la nave. Ella avisa que el crucero pronto llegará a la línea de frente del ejército enemigo, así que van a repasar la misión. En el momento en que hagan contacto con los monstruos, Tetsuo se va a alejar de la flota principal. El plan es el siguiente, van directo al centro del enjambre enemigo para disparar el láser del infinito. Siente el poder. La idea es arrasar todo en un rayo de 100 kilómetros y acabar con todos los kaijus de una vez. Pero la parte más tensa es llegar al punto exacto de disparo, y ahí es donde entran Yukio y Tetsuo. La misión de la dupla es pelear, llamar la atención de los monstruos y reducir su número. Con todo acordado, la capitana dice que cuenta con ellos. Yukio suelta un clásico, sí, señora, pero Tetsuo responde con un a la vista, lo que deja a la tripulación medio confundida. ¿Ya te imaginas? No, Tetsuo entra en pánico porque no respondió igual que su compañero. Para calmar las cosas, el robot anima al chico, diciéndole que van a regresar juntos a casa con otra victoria y que hoy por fin va a cumplir su sueño. Tetsuo, inocentemente, pregunta si está hablando de ese aceite de primera calidad. Yukio se ríe, dice que no y que estaba pensando en otra cosa, pero justo cuando va a decirlo, desvía la mirada. Tetsuo no entiende qué fue lo que le llamó la atención hasta que le cae el 20. Cientos de kaijus se están acercando, cada uno más aterrador que el otro. Es ahora cuando la cosa se pone seria y la capitana da inicio a la misión. Tetsuo le comenta a su compañero que quiere ser alguien importante. El equipo avisa que es hora de irse, Yukio alerta que los monstruos ya están encima y el chico levanta la cabeza, listo para la batalla. Sus unidades son expulsadas de la nave y él ya sostiene con fuerza su espada. Yukio no se anda con juegos y de inmediato activa el estilo de las 7 espadas, cortando todo con su ataque especial. En un abrir y cerrar de ojos, varios kaijus son derrotados, dejando a la banda de la nave con la boca abierta. La capitana, confiada, asegura que la victoria ya está en la bolsa y prepara el siguiente paso. Entonces, mientras los monstruos intentan romper la barrera, ella ordena preparar el láser del infinito. Una esfera gigante de energía empieza a cargarse frente a la nave y, cuando llega al máximo, ella grita que disparen. Pero adivina qué. El láser simplemente desaparece. La tripulación se queda en shock tratando de entender qué pasó. Y ahí viene la mala noticia, el sistema falló. Como ya sabemos, si algo puede salir mal, va a salir muy mal. La capitana hasta ordena reiniciar todo, pero no pasa nada. Viendo que la situación se salió de control, activa el plan B, aguantar el ataque y reunirse de nuevo con Tetsuo y Yukio. Pero, en medio de esa desesperación,
Los generadores de energía se descomponen por completo, dejando la nave totalmente indefensa. La capitana no puede creer lo que está escuchando. Siente el drama. En un segundo, un kaiju invade la sala de mando y acaba con todo. Afuera, Tetsuo y Yukio estaban listos para más combate. De repente, escuchan un estruendo gigantesco, voltean y ven que toda la nave está volando en pedazos. Yukio de inmediato avisa que la misión falló, pero Tetsuo trata de mantener la calma y le pide a su compañero que regrese con él para salvar a quien todavía siga vivo. El robot avisa que es demasiado arriesgado, pero el chico responde, muy seguro, que su misión todavía no ha terminado. Le pide ayuda a su compañero para acabar con todos esos monstruos de ahí. Después de horas luchando sin parar, logran derribar a muchos enemigos. El problema es que no dejan de aparecer. Nuestro protagonista ya está al límite del cansancio y Yukio está todo destrozado. Viendo que no hay forma de ganar esta pelea, el robot dice que va a activar la autodestrucción. Tetsuo está de acuerdo, diciendo que así los dos van a salvar el planeta. Pero ahí es cuando la cosa se pone emocionante. Mientras Yukio empieza a ser rodeado y atacado por los monstruos, decide molestar a Tetsuo, diciéndole que el chico nunca logró hacer ni un solo amigo. Tetsuo se queja, preguntando por qué tuvo que sacar ese tema justo cuando está concentrado tratando de encontrar el botón para explotar todo. Él avisa que ya no le importa eso, siempre y cuando pueda estar al lado de su compañero hasta el final. Yukio le pregunta si está seguro de eso, si de verdad no se arrepiente de nada. El chico piensa un poco y recuerda cómo siempre fue difícil hablar con las personas, lo que hizo que se aislara de todos. Mirando al presente, le dice a Yukio que con el tiempo ya no le dolía tanto ver a los demás divirtiéndose juntos, así que estaba en paz. Más que eso, le agradece al robot por haber aguantado a alguien como él durante tanto tiempo. Yukio se queda solo mirando, recordando que fue Tetsuo quien le puso el nombre, que antes solo era una máquina de combate. Nuestro héroe nota el silencio y pregunta qué está pasando. De repente, aparece una advertencia en la pantalla: los controles han sido bloqueados. En ese mismo momento, Tetsuo lo entiende todo. Yukio confiesa que es culpable de un crimen, haberle robado la juventud al chico y haberse aprovechado de su bondad, haciendo que pasara los últimos 10 años sin una vida de verdad, solo luchando contra monstruos al lado de un robot. Desesperado, Tetsuo intenta tomar el control del mecha como sea. Le grita a Yukio que la vida con él es increíble, le pide que deje de decir tonterías y le devuelva el control. Pero ya era demasiado tarde. El compañero activa la cápsula de escape, que será expulsada en 10 segundos. Yukio se ríe, recordando cuando Tetsuo lo salvó y le dio una oportunidad de existir de verdad, y le responde que obviamente no iba a dejar que terminara ahí. La cápsula es lanzada al espacio y Tetsuo llora, gritando el nombre de su amigo. Como último mensaje, el robot revela su verdadero sueño. No era ese aceite de primera de antes. Su sueño era que el chico tuviera una vida normal cuando regresara a la Tierra, que fuera muy feliz y que hiciera un montón de amigos. Llorando mucho, el héroe promete que va a hacer 10, no, 100 amigos, jurándole a Yukio que ya no va a estar solo. Al escuchar eso, el robot se queda en paz y finalmente explota, llevándose a todos los kaijus con él. Sí, amigos, Yukio salió de escena como un héroe. A partir de ahí, la cápsula congela al chico viajando por el espacio hasta que mucho tiempo después llega a su destino. Tetsuo despierta y, como si su amigo todavía estuviera ahí, le avisa que ya llegaron. Mirando el mapa, ve que cayó en la región de Tokai, en Japón. La fecha: 8 de agosto. Pasó 8 años congelado, lo que significa que ya ha pasado una década desde que salió de la Tierra. 10 años es tiempo suficiente para que un niño se vuelva adulto, un salto generacional enorme. Tetsuo luego empieza a volverse loco pensando si alguien querría ser amigo de un tipo que se quedó atrapado en el tiempo como él. El primer plan que se le ocurre es encerrarse en casa y estudiar todo sobre el mundo actual para poder tener tema de conversación con la gente, pero el sistema de la cápsula no muestra ninguna imagen del exterior, así que se arma de valor y decide salir. En su imaginación, iba a haber una multitud afuera aplaudiendo al gran Salvador y todos locos por ser sus amigos. De esa manera, por fin cumpliría la promesa que le hizo a Yukio. O al menos eso era lo que soñaba que iba a pasar antes de abrir la puerta. Cuando por fin sale de la cápsula, la realidad es otra. Se topa con un país completamente congelado. En realidad, es un planeta entero cubierto de hielo,
un mundo que ya no es el hogar que él recordaba, sino más bien una tierra bola de nieve. Tetsuo todavía tiene la esperanza de que solo ese lugar se congeló. Sí, como allá en la Antártida. Es en ese momento cuando baja a la cápsula para ver los videos de la Tierra y descubre que todo el planeta se volvió hielo. Para nuestro héroe, esto es algo imposible, porque solo estuvo fuera 10 años y no había manera de que todo se congelara en tan poco tiempo. Empieza a preguntarse qué pasó con la banda y con Earth. Y lo peor de todo, ¿qué va a pasar con esa promesa que hizo? Siente el drama. Aquí vemos un recuerdo de la prepa. Vemos a Tetsuo estudiando en la enfermería. Unos chavos que pasaban por ahí lo ven y se sorprenden al verlo estudiando kanji. Comentan que, por ser el Salvador, ni siquiera tiene tiempo de ir a la escuela y eso les da un poco de envidia. Tetsuo ni siquiera había visto a los chavos, pero se puso tenso solo de escuchar la conversación y recuerda las palabras de su papá diciéndole que es alguien muy importante, lo que hace que se cierre aún más. Volviendo al presente, ya han pasado 22 horas desde que aterrizó en la Tierra y el hambre empezó a pegar. Tetsuo va a buscar unos víveres, pero entonces aprieta un botón y aparece un video de Yukio. El video le hace recordar el deseo de que su amigo regresara a la Tierra y tuviera una vida súper feliz para hacer un montón de amistades. Escuchar eso le da un buen ánimo a Tetsuo. Se pone el abrigo, come algo, se prepara y sale al mundo jurando que va a hacer muchos amigos, aunque sean muñecos de nieve. Bueno, él no dijo eso, yo lo agregué por mi cuenta, pero bueno, con la ayuda de ese libro que estaba leyendo, el primer paso de todos es salir de casa para conocer gente. Y pues sí, mucha gente ya falla en esa parte. Tetsuo empieza a caminar para intentar encontrar a algún sobreviviente. Cuanto más avanza, más se da cuenta de que todo está cubierto de nieve. Hasta que de repente ve a una persona viva. Tetsuo se pone todo feliz e intenta acercarse, pero tropieza, choca con una máquina y hace que el hombre caiga y se rompa en pedazos. Ahí es cuando la cosa se pone fea. Tetsuo nota que el tipo estaba congelado, así que lo entierra y hace una oración. Sí, una lástima por el pobre señor, que seguro podría haberse convertido en amigo de nuestro héroe. Mirando la máquina, ve que todavía funciona y la usa como vehículo. Mientras sigue su camino, se topa con un hoyo gigante. Eso le hace pensar que la gente está viviendo bajo tierra, porque allá abajo está más calientito. Es en ese momento cuando se prepara para llamar a la gente, pero la vergüenza le gana y prefiere casi congelarse antes que gritar pidiendo ayuda. Hasta que un kaiju aparece justo detrás de él, así que Tetsuo huye acelerando la excavadora. Pero de la nada el camino se termina y cae por un acantilado. Pero lo bueno es que logró despistar al monstruo. Cuando despierta, se da cuenta de que está rodeado por una ciudad congelada que antes era su antiguo hogar, y eso deja al chico bastante afectado. Y sí, imagínate perder todo lo que conoces, pero de repente empieza un nuevo temblor. Enseguida se da cuenta de que es otro kaiju que se acerca, así que se sube a la excavadora y se prepara para el desmadre. Cuando el monstruito entra a la cueva y se prepara para devorarlo, nuestro protagonista avisa que llegó la hora de seguir adelante, enciende la máquina y va con todo hacia la bestia. Pero el bicho es tan pesado y fuerte que lo hace salir volando hacia atrás. Aún así, Tetsuo no se rinde y se le ocurre un plan usando todo el conocimiento que tiene. Sabiendo que el monstruo solo sigue un instinto ciego de devorar, calcula que puede esquivarlo. De esta manera, espera a que la criatura se acerque y retrocede una vez más. Analiza cada movimiento. Entonces, cuando el bicho salta sobre él para tragárselo, Tetsuo pone la garra de la máquina como defensa mientras se rompe la cabeza buscando una forma de ganar. Los golpes directos al monstruo terminan debilitando el brazo mecánico y destruyen la garra por completo. En ese preciso momento, Tetsuo recuerda las palabras de su papá. Entonces, a su último esfuerzo usando el brazo roto de la excavadora, deja que el monstruo se lo trague y, desde adentro, atraviesa a la bestia con esa lanza improvisada, acabando de una vez por todas con el monstruo. Y pues sí, puede que sea tímido, pero de valor al chavo le sobra. Después de eso, 3 personas aparecen y se acercan al monstruo para echar un vistazo. Cuando ven que es el cuerpo completo de un kaiju, la alegría los invade y empiezan a celebrar. Pero justo en ese momento, nuestro protagonista sale de la boca del monstruo todo cubierto de sangre y, al ver que hay gente ahí, grita de pura felicidad. El trío, por otro lado, pega un grito de terror total, pensando que él también es un monstruo. Y sí, la escena debía estar de miedo. Tetsuo le dice a Yukio que por fin encontró a algunos sobrevivientes. Al ver eso, la gente se asusta aún más y empieza a rezar para poder derrotarlo. La líder del grupo,
que es una mujer albina, calma a todos y se pone en posición de combate. Mientras tanto, nuestro héroe intenta sacar plática, solo que no se acuerda muy bien de cómo se hace eso. Entonces se acuerda del libro que le regalaron y piensa que la jugada ahora es sonreír. Pero cuando sonríe, los sobrevivientes piensan que es un tipo súper sospechoso. Tetsuo ya no aguanta más y, diciendo con un gran alivio que por fin encontró a otras personas, se desmaya y cae al suelo inconsciente. Aquí ocurre un flashback. Yukio vuelve a reclamarle a Tetsuo por seguir leyendo esos libros que no tienen ni pies ni cabeza. El chico responde que Yukio no sabe nada y que el autor del libro tuvo 1 millón de amigos. Aún con todo eso, el paso 2 parece la parte más difícil y aterradora de todas. Le comenta a Yukio que si él no fuera el piloto, nadie le haría caso. Y ese famoso segundo paso para hacer amigos es simplemente tener que presentarse. Ahora vemos a Tetsuko despertando. Poco a poco recuerda que están en la cueva de hielo y que se topó con sobrevivientes, hasta que se voltea y se encuentra de frente con todo el grupo cortando al kaiju. Ni siquiera le presta mucha atención a lo que están haciendo y se levanta para ir a hacer amigos. Pero entonces se da cuenta de que está amarrado. Pero eso no es problema para nuestro protagonista, ya que, por increíble que parezca, de tanto pilotar, aprendió a dislocarse los hombros a voluntad y con un giro rápido se lanza las manos hacia adelante. Y mira, tengo que admitir que esa es una habilidad muy buena, o seré solo yo. Mientras el personal corta al kaiju, un tipo comenta que todos allá en el centro van a estar súper felices de tener eso. La albina de antes también está bien contenta, pero no puede llevarse el crédito por haber cazado a la criatura. El líder responde que no va a decir nada sobre quién encontró a la bestia, explicando que la albina es el as bajo la manga de la jefatura mayor y sería un problemón si se enteraran que sale a cazar sin permiso. A la albina ni le preocupa lo que esos viejos vayan a decir, y suelta la voz para decir que nunca va a caer sin pelear. El líder derrama unas lágrimas recordando el día en que encontró a la chica llorando. Ella responde que ya no es esa niñita y justo en ese momento el personal de antes llega gritando que Tetsuko se escapó. Mientras tanto, él se queda observando cómo trabaja el personal. Algunos usan su propio peso para cortar la piel del kaiju y otros ayudan iluminando el lugar. Al ver esa escena, Tetsuko entiende que la banda siguió viva usando a los monstruos como recurso y se pone a llorar emocionado al ver lo increíbles que son. En eso aparece un niño que se acerca con su juguete. Sintiendo un leve empujón, Tetsuko intenta acariciarle la cabeza, pero se detiene de inmediato. El niño no entiende muy bien, pero da un brinquito para tocar la bombilla y luego sale corriendo. Tetsuko observa la escena y entonces se da cuenta de que una estalactita de hielo está a punto de caerles encima. Él corre de inmediato, agarra un hueso resistente y destruye la estalactita de hielo al puro estilo de película de acción. Aunque está sano y salvo, el niño empieza a llorar del susto. En ese momento, el papá del niño y 2 gemelos se acercan para consolar al chamaco y agradecerle a nuestro protagonista. Pero ellos no reconocen a Tetsuko, y los gemelos de inmediato empiezan a preguntar quién es y de qué sector viene. Tetsuko intenta explicar, pero lo llenan de preguntas y no logra decir ni una palabra. Viendo el desmadre, el papá del niño calma a los gemelos con un zape y les dice que dejen al chavo en paz. Así es, con pura firmeza, el viejo pelón se presenta ante nuestro protagonista como Takemura, el papá del pequeño Yoye. Tetsuko se limpia la mano y, muriéndose de nervios, le da la mano al señor, logrando por fin presentarse de verdad. Después de eso, el pelón le pide que espere 1 minuto, porque como agradecimiento, le va a conseguir un buen pedazo de carne de kaiju. Los gemelos le advierten de inmediato que no haga eso, porque si no, puede meterse en problemas con el líder del escuadrón, Nishimura. Como le gusta a esta gente molestar, pero el papá deja claro que no le importa para nada lo que digan. Justo en ese momento, el equipo encuentra a nuestro protagonista. Furumasi sugiere capturarlo, pero la jefa toma la decisión y dice que no. Sería mucho mejor enfocar la atención en lidiar con las verdaderas amenazas de ahí. Así, cuando se estaban preparando para ayudar a los demás, de la nada, un brazo gigantesco aparece justo encima de ellos y agarra la cabeza del kaiju muerto. Todos se quedan boquiabiertos al ver la escena. Es simplemente un kaiju con apariencia humanoide. Hasta el propio Tetsuko se queda perplejo mirando al monstruo, notando de inmediato que tiene una anomalía en la estructura ósea, algo que nunca había visto en su vida. Siente el drama. El monstruo está ahí, todo relajado, lamiéndose la mano llena de sangre como si fuera una mascota. Mientras tanto, Tetsuo intenta mantener la calma y pensar en un plan para ganar sin Yukio ni la excavadora. La única idea que se le ocurre es preguntar qué hace la gente normalmente para derrotar a estos monstruos, pero todos están totalmente en shock. Es entonces cuando uno de los trabajadores pierde el control y sale corriendo como loco. Tetsuo le grita advirtiéndole que se detenga porque el kaiju lo va a aplastar. Pero en el último momento, Albina llega y salva al tipo. Tetsuo se queda impresionado con su habilidad mientras ella le agradece al trabajador por haber sobrevivido. En eso, ve al kaiju lamiéndose todo. En serio, qué animal tan asqueroso. De la nada, la chica azota la cabeza del trabajador contra el suelo.
El tipo le pregunta por qué hizo eso y ella le responde, de verdad, ellos murieron bajo su mando. En eso, llegan Furumasi y Sinjo avisando a Noji que deje el lamento para después, porque ya está todo listo. Noji se levanta gritando que va a hacer pedazos a la bestia y activan las máquinas de humo. Todos siguen confundidos y Nishimura se acuerda del entrenamiento. Ese humo sirve para que el kaiju no los vea y puedan escapar. Vemos a todos subiendo por una red y Tetsuo se siente aliviado al ver que hay un plan de emergencia. Él ya estaba listo para irse, pero nota que el kaiju empieza a hacer algo muy raro. El narrador cuenta que Tetsuo lo persiguió por instinto, porque ya había acabado con miles de kaijus junto con Yukio. Él sabía que el monstruo estaba preparando un ataque fuerte. La criatura retrae el cuello y va abriendo la boca. Tetsuo intenta pensar qué hacer, ya que Yukio le está haciendo muchísima falta ahora. Takamura le dice que se largue de una vez, pero Tetsuo, que nunca tuvo amigos y apenas dio el primer paso ahora, ve en ellos una promesa que no puede romper. Sin pensarlo dos veces, corre hacia el monstruo para distraer a la bestia. Takemura es sujetado por los gemelos, mientras el resto de la banda mira impactada lo que está haciendo. Es entonces cuando el kaiju cancela el ataque y se enfoca solo en Tetsuo. Nuestro protagonista esquiva cada una de esas manos gigantes, haciendo que Noji se pregunte por qué arriesga. La vida así, sí, todo por los futuros amigos, supongo. Tetsuo sigue huyendo, pero la criatura ataca y destruye un pedazo de hielo que le da de lleno, dejando al chavo inconsciente en medio del derrumbe. Al ver eso, Albina corre para rescatarlo, pero un bloque enorme de hielo bloquea el camino. Mientras todos huyen, todos ven como el kaiju captura a Tetsuo. No ha pasado ni un día, ni siquiera hizo amigos y ya lo atraparon. Vaya inicio de historia, ¿eh? Albina mira eso sin poder hacer nada. Pero entonces, Tetsuo despierta y el comunicador que tenía con Yukio reacciona. En ese momento, el techo de la cueva se rompe y la cápsula de escape de Yukio cae directo sobre el kaiju. Para ubicarnos, regresamos unos minutos al pasado. Al otro lado de la ciudad, la cápsula de Yukio terminó de procesar los datos y el sistema de control finalmente se encendió. Con eso, localizó a Tetsuo al instante y voló hacia allá. De vuelta al presente, Tetsuo se sorprende al ver a su compañero. Y ahí, explican algo muy bueno. Yukio había dejado un seguro que nunca pensó que usaría, por si la muerte lo separaba de los dos. Recuperando su forma real, agarra a Tetsuo y le pregunta si está listo para pelear en la forma de combate número 1. Y ahora, volvemos al pasado otra vez, como 14 años atrás. Una mañana en la que estaban peleando contra un kaiju, sintieron que las articulaciones de Yukio estaban crujiendo. Su papá les dijo que se le olvidó hacerle el mantenimiento, lo que hizo que Tetsuo se enojara, pero tuvieron que pelear así de todos modos. Por la tarde, regresaron a la base y descubrieron que su papá se había escapado. Sí, bastante complicado. Mientras esperan, cada quien toma su bebida. Tetsuo cuenta que Yukio fue su primer amigo. 120 días después de la destrucción de Yukio, Tetsuo se la pasaba viendo las conversaciones viejas para intentar llenar el vacío en su corazón. Él ya había aceptado que esa herida nunca iba a sanar. Hasta ese momento en que Yukio volvió a funcionar. Ah, como molestas, dice el kaiju, que se levanta y ataca. Yukio esquiva saltando y usa los motores de las piernas para dar un golpe que tumba a la bestia. Nuestro amigo de metal cuenta que en el momento de la explosión, su personalidad fue transferida a la cápsula. Tardó en instalarse, pero por fin volvió a casa. Tetsuo, entre lágrimas, le da la bienvenida y el kaiju se levanta otra vez. La gente sigue sin entender nada de dónde salió esa máquina. Yukio le habla al kaiju, advirtiendo que quien se enfrente a él y a Tetsuo va a conocer la muerte, aunque no tenga un arma decente. Tetsuo le pregunta si de verdad está sin armas y Yukio confiesa que ahora solo es una cápsula de escape, como el primer prototipo. Sí, no todo es perfecto, pero él está seguro de que van a estar bien. Tetsuo hasta se queja de tanto optimismo.
La gente nota que él habla con la máquina y Noji ordena que nadie se acerque hasta que él gane. El monstruo se prepara para atacar y hace que todo su cuerpo tiemble. Yukio nota que está en postura de depredador y le avisa a Tetsuo. Pero entonces, el kaiju los aplasta contra la pared. Afuera, la banda ve el vapor y al kaiju saliendo bien herido. Tetsuo y Yukio siguen tranquilos, pensando que se salvaron por poco. En eso, la bestia cambia de postura otra vez y la banda se preocupa. Uno de los trabajadores anima a la banda, diciendo que van a estar bien. Al final de cuentas, ya han visto a alguien así en el pasado, ¿no? ¿Quién será? En el campo de batalla, la bestia se lanza contra ellos. Tetsuo ya se lo esperaba, saca una espada de luz de la mano y se prepara. La gente recuerda al guerrero que protegía a Japón. Tetsuo se lanza, esquiva todo y usa el estilo de una espada para decapitar al gigante. Todos se quedan sorprendidos por lo fácil que fue. La albina lo mira con admiración porque el estilo fue perfecto. Al mismo tiempo, en Tokio, una criatura humanoide de hielo disfruta el frío sin preocupación. La banda y Tetsuo llevan el cuerpo del monstruo al centro, que es donde está la base de todos los sobrevivientes. En el camino, Yukio le comenta a nuestro protagonista que es una locura pensar que todo el planeta se congeló en solo 10 años. Tetsuo está de acuerdo, al fin y al cabo, él también se impresionó cuando aterrizó en la Tierra. Pero al recordar que estuvo solo hasta hace poco, empieza a llorar, agradeciendo al cielo por seguir vivo. Eso hace que Yukio también se ponga a llorar, y sí, aunque sea una máquina. Por otro lado, el equipo de extracción seguía sentado encima del kaiju, celebrando que les tocó la suerte grande. En eso, Asuka, que estaba observando todo, le pregunta a Ao si no le parece increíble ese robot. Sin embargo, cuando voltea la cara, ve que la chica de cabello blanco ya no está ahí. Vemos a Ao dejando una lata de piña para Tetsuo. Ella comenta que suelen comer eso para celebrar, como era de esperarse. Tetsuo se queda medio apenado, así que Yukio le da las gracias por él y, de paso, le pide a nuestro prota que entrene esas habilidades de comunicación. Noji explica que ese tipo de comida hoy en día es un artículo rarísimo, ya que ya no se produce nada. Ella abre la lata y empieza a describir el olor. Tetsuo se da cuenta de que ella no le quita la vista a la fruta y duda si está bien comérsela toda él solo. Noji le dice que se la coma de una vez, porque si no, ella no va a poder controlarse. Viendo que eso realmente es muy valioso para ella, Tetsuo decide que lo correcto es comer. Se mete un pedazo enorme a la boca. Nada más de ver eso, Noji da un grito de dolor. Tetsuo hasta se ofrece a escupirlo, pero ella dice que no. A ella solo le duele ver que la cantidad de piña en el mundo disminuye. Ante ese dilema, Yukio sugiere que lo dividan todo. Así que Noji acepta de inmediato. Después de terminar de comer, Noji se presenta oficialmente con el prota y le agradece una vez más por haber salvado a todos. Dicho esto, ella se ofrece a contar lo que pasó hace 10 años. Empieza diciendo que todo sucedió en un día súper normal. La banda estaba disfrutando la playa bien a gusto. De repente, un kaiju con forma humanoide salió del mar y a su alrededor flotaban unas esferas blancas. La gente pensó que era solo otro monstruo común. La guardia local incluso pensó en acabar con él lo antes posible, pero los congelaron en ese mismo instante. Al mismo tiempo, ese kaiju creó más esferas blancas en varios lugares del mundo y siguió atacando mientras se multiplicaban. Después, las esferas chocaron contra un edificio explotando y soltando vientos helados que congelaron toda la vida en la Tierra. De esa manera, el calor desapareció para siempre. Como eso pasó hace 10 años, justo cuando Tetsuo se fue al espacio, Yukio pregunta qué pasó con la fuerza de defensa anti-kaiju. Ellos tenían todo un equipo de profesionales, pero como todo fue muy repentino, quedaron muy pocos. El resto del escuadrón se enfocó en ayudar a la gente, pero los monstruos ya habían empezado a invadir la Tierra. Pero, por lo visto, no todos se retiraron de la escena. Según un rumor, existe un centro de sobrevivientes donde hubo una disputa interna. A pesar de toda esta catástrofe, saber que todavía hay gente viva llena de alegría a estos dos. Un tiempo después, Noji avisa que ya casi llegan. Furumasi llama a Tetsuo por su nombre y le pide que cause una buena impresión. Eso lo pone súper feliz. Así es como llegamos al centro Mishima, que por lo visto era una preparatoria y está justo en medio de una grieta de hielo. Adentro, la gente avisa que El Salvador ha vuelto, aunque algunos piensan que solo es una falsa alarma.
Tetsuo se emociona al ver a tanta gente, pero le da miedo no ser bien recibido. Pero entonces, todos le dan la bienvenida, celebrando el hecho de poder ver al robot. Le piden a Tetsuo que muestre la cara y haga una pose para ellos, cosa que hace muriéndose de vergüenza. Cuando baja, Noji comenta que hay por lo menos 200 personas viviendo en el centro. Cada quien tiene su función, como los departamentos de materiales, vida diaria, excavación, almacén, tecnología y desmantelamiento. Hay quienes salen a buscar recursos afuera y quienes mejoran la estructura del lugar. Al escuchar todo eso, Tetsuo le pregunta de qué área es jefa. Ella responde que es de contabilidad. Al saber eso, él no entiende qué estaba haciendo ella en medio de los monstruos. Furumasi cuenta que ella no debería salir de ahí, pero siempre encuentra la manera de escaparse a escondidas y por eso los viejos siempre están molestos con ella. Teniéndolo justo enfrente, Noji llama a todo su equipo para que vayan juntos a recibir el regaño y le avisa a Tetsuo que el viejo se va a encargar de él, o sea, Takemura, quien lleva al prota a conocer una fuente termal en el lugar. La idea de tomar un baño caliente después de 10 años es un sueño para Tetsuo. Y hoy el lugar será solo para ellos, cumpliendo la meta de bañarse con el amigo. Ahí mismo le surge una duda. Desde que llegó al centro, no ha visto nieve ni ha sentido frío. Entonces el pelón le dice que mientras esté con él, solo se enfoque en el agua, prometiendo que después resolverá cualquier duda que lo distraiga. Dicho esto, revela que ahí debajo del centro Mishima hay un Kaiju enterrado. Pero para entender el contexto, le avisa que primero Tetsuo necesita escuchar la historia de la domadora de monstruos que le salvó la vida. Nos regresamos en el tiempo, 11 meses después del gran congelamiento. El ambiente es de pura tensión. Los sobrevivientes buscaron refugio en centros de evacuación y escuelas. Cuando los monstruos rodeaban el lugar, simplemente huían a otro lado, pero llegó un punto en que se quedaron sin comida ni suministros, así que la única salida fue probar carne de Kaiju. Por eso, la mitad del grupo murió y pocos sobrevivieron. Poco después, salieron en busca de un nuevo lugar. La pequeña Noji estaba en un estado terrible y era cargada por el profesor, que se negaba a dejar a la niña atrás. Los líderes que habían encontrado un nuevo refugio planeaban derrotar al monstruo que vigilaba el lugar, pero en eso uno de los sobrevivientes se dio cuenta de que la criatura había desaparecido. Todos se quedaron confundidos, hasta que el monstruo apareció justo frente a ellos. El profesor gritó de inmediato para que todos corrieran, pero cuando volteó, vio que la gente estaba paralizada. Resulta que otro monstruo estaba bloqueando el camino. Temiendo por sus vidas, se escondieron detrás de un muro de hielo, esperando que los dos gigantes pelearan entre sí. Cuando fueron a confirmar si todos estaban a salvo, alguien notó que el profesor no estaba con Noji. Le preguntaron por ella y él respondió, aterrorizado, que había soltado a la niña sin querer. De inmediato, el líder y su esposa intentaron ir a salvar a la chica, pero el resto del grupo no los dejó. Mientras tanto, donde Noji estaba tirada, vemos que su cabello se vuelve completamente blanco. Al mismo tiempo, una voz en su cabeza le avisa que está a punto de morir. Gracias a eso, la niña despierta. La voz sigue preguntando si no le importa morir. Noji responde que no, que ella quiere seguir viviendo y tener una vida normal, comer cosas ricas y enamorarse. Llorando mucho, ella lamenta no poder hacer nada de eso. La voz se ríe porque pensó que iba a encontrar miedo, desesperación, arrepentimiento y odio hacia los humanos que la abandonaron ahí. Pero llora diciendo que siente mucho amor por todos ellos. La voz no entiende cómo la chica puede sentir algo tan contradictorio y pregunta si todos los humanos son así. Sollozando, responde que no sabe, pero es lo que ella siente. Ella no puede odiar al señor y la señora Takemura porque ya los ha visto compartir su comida con los niños. El profesor también cuida de todos, aunque sea muy miedoso. El señor Kasiki también le da miedo, pero ya lo ha visto llorar como loco cada vez que alguien muere. Ella le dice a la voz que todos ahí son así y que ama a todos por igual. Es entonces cuando empieza a levantarse. Ella recuerda cuando veía al Snowman en la televisión y cómo protegía a las personas. Ella dice que ahora quiere hacer lo mismo. La voz responde recordándole que ya no tiene un salvador. Ella le contesta diciendo que ellos la tienen a ella. Así es como ella se para frente al monstruo, gritando que ella misma lo va a hacer pedazos con sus propias manos y que los humanos van a ganar. El monstruo corre para tragarse a la chica, pero ahí la cosa cambia.
El otro kaiju le sostiene la boca y provoca una explosión. La voz comenta lo patéticos y difíciles de entender que son los humanos, ya que incluso su forma más débil dice que quiere proteger a todos. Entonces uno de los monstruos toma una forma de llamas y dice que encontró a muy interesante. En ese momento, su cabello empieza a prenderse fuego con llamas azules. Su equipo no entiende nada de lo que está pasando, pero Nishimura se da cuenta de que ella se conectó con el monstruo como una domadora y se convirtió en la nueva salvadora de ellos. La voz dijo que le parecieron muy interesantes las ideas de los humanos, así que, a cambio de su conocimiento, va a usar su propio poder para proteger a todos. Así es como llevan a Tetsuo hasta el kaiju, que en realidad es el responsable de mantener caliente la zona del centro. En ese momento llega una mujer llamada Otoshi, avisándole al coronel que ya vinieron por ellos. Ella comenta que hoy el frío está fuerte y que si se alejan un poco más, la ropa no va a ser suficiente para proteger a nadie. El coronel dice que necesita una fuente de calor, mirando fijamente al kaiju llameante ese que está en el centro Mishima. Otoshi pregunta por el kaiju humanoide y él responde que la criatura no se mueve del lugar, pero en ese mismo momento el coronel mira el edificio y el lugar termina rodeado por 3 monstruos. El coronel le da la orden a Otoshi, quien responde que ellos son la fuerza de defensa anti-kaiju, la luz de Erge, y que ahora sí se puso feo el asunto. Mientras tanto, en la central, Ao le cuenta a Tetsuo que el kaiju que los mantiene calientes cobró conciencia cuando se conectaron, pero que en cuanto llegó a la Tierra, se volvió salvaje como los demás. Ella hace la pregunta esperando que él confirme la idea. El pájaro gigante despierta pidiendo que nadie haga ruido. Él avisa que sin Ao, nadie va a entender nada de lo que dice el kaiju. En eso, el pájaro suelta un aire caliente y vemos que el taparrabos de Takemura sale volando y se prende fuego al instante. Ao comenta que mientras estén cerca de ella, la temperatura se mantiene baja y muestra que también sabe usar el fuego. Ella explica que para adaptarse a este mundo, necesitan conocer a los kaijus y que va a proteger a todos en esa misión. También cuenta que ese pájaro es bastante raro. A cambio de calentar el lugar, exige que lean un libro por día. El animal hasta eligió el nombre de Tierra de Hombres por un libro que le encantó. Después de esa conversación, llevaron a Tetsuo a conocer su cuarto. Takemura explica que solo los que son de la familia tienen cuarto ahí y que ahora Tetsuo es oficialmente un miembro de la familia Takemura. El chavo se pone feliz de la vida con la noticia. Cuentan que la familia está formada por el papá, el hijo Yoji y otra persona que no estaba ahí en ese momento. Pero entonces Tetsuo abre una cortina justo cuando Takemura habla de su hija, Ragani. Ella se estaba cambiando y el susto fue tan grande que Tetsuo terminó directo en el suelo. Sí, el protagonista tiene demasiada suerte. Más tarde, despierta y ve a Ragani abanicándolo. Tetsuo se presenta como si no recordara nada. Ragani le avisa que su papá se fue a trabajar y le dejó una carta. En la carta, el papá le dice que regresará en la noche y le pide a Tetsuo que se lleve bien con su hija. También le hace una petición seria, que no deje que ella vaya al taller de la mamá, contando que la perdió hace apenas un mes. Pero Ragani ignora la advertencia y le pide a Tetsuo que la acompañe a un recorrido por ese taller. Ella cuenta que su mamá fue una pieza clave en el departamento de tecnología, que tenía su propio equipo de investigación y que usaba ese lugar en secreto. Al escuchar eso, Tetsuo se imagina que la mamá de ella debió ser alguien increíble. Ragani hasta se sonroja, recordando a su mamá con mucho cariño. Después de eso, cambian de tema y Ragani le pide su opinión sobre un invento que acaba de crear. Ella se acerca a un objeto y levanta la mano, lo que deja al protagonista boquiabierto. Volviendo a esos tipos de antes, siguen alejándose, pensando que tal vez debieron haber acabado con todos. El coronel descarta la idea de inmediato, diciendo que el ojo que consiguieron ya es suficiente. En eso, su compañero le avisa que recibieron una alerta de Artemis. Aparentemente, Tetsuo, el supuesto salvador, regresó del espacio y ahora está en el centro Mishima con otro robot. Al escuchar eso, la expresión del coronel cambia. Él ordena que nadie haga nada por ahora, porque tarde o temprano los 3 van a estar en sus manos y así Pear será la esperanza de todo el mundo. De vuelta con nuestros héroes, el pelón llega con unas cosas, pero nota que los jóvenes están demasiado cansados. Él pregunta qué anduvieron haciendo. Tetsuo iba a contar todo, pero Ragani lo interrumpe rápido, diciendo que solo salieron a dar una vuelta. El pelón no hace más preguntas y se va directo a preparar la comida.
Cuando la mesa está lista, los cuatro disfrutan ese banquete de primera, como si fueran una familia de verdad. Cuando cae la noche, todos se van a dormir. Bueno, Tetsuo no puede pegar el ojo por los ronquidos, pero ni le importa. Al final de cuentas, por fin logró completar 2 pasos de los 77 amigos que quiere hacer. Con ese pensamiento positivo, termina quedándose dormido. Por otro lado, Flagani tiene una pesadilla de esas fuertes. Sueña con el momento en que perdió a su mamá y despierta llorando. En otra parte de la ciudad, Artemis está devorando a un monstruo, ignorando por completo las órdenes de la chica. El resto del grupo le dice que no se estrese. Al final de cuentas, tenerlo de su lado ya es una ventaja enorme. Con eso en mente, el coronel pregunta si hay alguna novedad. La chica confirma que sí. Ella cuenta que Tetsuo y la domadora del Kaiju de fuego están juntos allá en el centro Mishima. El coronel se muere de envidia. Al fin y al cabo, la gente de allá lo tiene todo en la mano. La chica pregunta si deberían ir a acabar con ellos, ya que el objetivo es solo capturar al Kaiju de fuego. El ambiente se pone tenso de verdad. El coronel ordena que usen a todos como rehenes y acaben con el equipo, perdonando solo a quienes buscan la salvación de Erge. Él avisa, en tono de amenaza, que los 6 lobos van a derribar su casita de paja. El tiempo pasa y, una semana después, vemos a Tetsuo y Ragani terminando su proyecto. Ragani suspira aliviada al terminar el trabajo y confiesa que perdió el sueño después de cambiar la pólvora, pensando solo en eso. Tetsuo pregunta para qué sirve el invento, pero ella solo le pide que se agache. Él obedece sin cuestionar, ya sabemos que es medio sumiso. Ragani comenta que alguien solía hacer ese ritual con ella y le acaricia la cabeza para felicitarlo. Por alguna razón, ella se pone apenada, se da cuenta de que lo dejó noqueado otra vez y recuerda que su mamá hacía exactamente lo mismo. Después de eso, van a comer. Ragani comenta que ya han pasado 45 días desde que su mamá se fue y que, curiosamente, no le parece raro ver a Tetsuo sentado en la silla de ella, como si los dos convivieran al mismo tiempo. Ella recuerda el último suspiro de su mamá, un sonido que todavía resuena en su cabeza. Ya de noche, Tetsuo se despierta y encuentra una carta encima de él. Él lee que Ragani dejó un recado, contando toda la verdad sobre lo que pasó con su mamá. Es ahí cuando la escena corta a ella caminando en la cueva. Ella se dice a sí misma que fue una pésima idea ir sola y siente que algo muy malo está a punto de pasar. Y no falla, el Kaiju que devoró a Ragani aparece justo ahí. La criatura recuerda que no pudo devorar a Agane antes por culpa del pájaro de fuego y, desde ese día, marcó a la chica como su plato principal. Agane se paraliza de miedo, pero recuerda el motivo por el que está ahí. Ella se traga el pavor, dice que la suerte está de su lado por haber encontrado al monstruo y le pide a su mamá que vea todo. Artemis levanta la pata y golpea el suelo con todo, pero Agane sale ilesa con un giro rápido. La bestia no entiende cómo una humana pudo esquivar eso. Ahí vemos el truco. Agane está usando las botas anti-kaiju de Erge, la versión modificada por el taller Takimura. Estas botas tienen sensores de inteligencia artificial que toman decisiones y esquivan solas, ajustadas por ella y por Tetsuo para pelear en la nieve. La bestia empieza a acercarse. Agane recuerda las palabras de Tetsuo. Con toda la determinación, prepara el arma que construyó y la apunta directo a la criatura. Pensando en su mamá, finalmente jala el gatillo, disparando el proyectil directo a la boca del Kaiju. El monstruo, creyendo que lo tiene todo bajo control y que nada lo va a lastimar, cierra la boca con el disparo adentro. Pero cuando eso explota, el dolor es brutal. Agane explica el plan. El proyectil explota en varias fases y libera miles de espinas que se clavan profundo en la garganta y el esófago. Ahora, cualquier vibración mínima en las cuerdas vocales de la bestia va a causar un dolor insoportable. Viendo al monstruo retorcerse, ella grita que nunca más va a comer a un humano en su vida. Satisfecha por haber conseguido su venganza, se suelta a llorar recordando a su mamá. El Kaiju, astuto, intenta aprovechar el momento de debilidad para atrapar a la chica, pero justo en ese momento, Yuki aparece, le corta la mano al Kaiju y le exige que se largue de ahí, si no lo va a mandar al espacio. El monstruo, todavía agonizando, retrocede y se va de la escena. Con el peligro alejado, Tetsuo corre para ver cómo está Agane, pero termina tropezando y cayendo justo encima de la chica, creando otra de esas situaciones súper incómodas para los dos.
Aunque está apenado, Tetsuo se arma de valor y la felicita por el gran trabajo, lo que deja a Agane muy emocionada. Pero el alivio dura poco. Yukio mira alrededor y avisa que la niebla se está acercando. En ese mismo momento entra en pánico y le grita a Tetsuo que corra a la cabina, sintiendo que lo peor está por pasar. Y su intuición era correcta, porque la cámara vuelve a esos tipos de antes. El coronel se sorprende al ver que derrotaron a Artemis, pero al final no le importa porque de todas formas tienen la ventaja. Así que, aprovechando que todos están dormidos, el grupo abre fuego contra nuestros protagonistas. Ah, y un detalle, la chica albina se escapó otra vez y tuvieron que arrastrarla de vuelta a la base. Volviendo al centro del caos, la escena es fuerte. Vemos que Yukio ya fue atravesado por un ataque. La narración explica que la guerra empezó de verdad con ese ataque fatal al centro Mishima y lo último que vemos es el lugar entero explotando por los aires. Retrocedemos 19 años en el pasado. En Japón, como respuesta a la invasión de los Kaiju intergalácticos, se fundó la ERGI. Entre los voluntarios, el coronel Sagami decidió alistarse. Él era un soldado excepcional, admirado por todos sus compañeros. Gracias a su talento y dedicación, se convirtió en un recluta destacado. Siente el ambiente. Una noche, durante una misión, se toparon con un Kaiju que acabó con varios de sus compañeros y sobrevivientes. Pero a diferencia de los demás, Sagami no huyó. Cargó su arma y derrotó al monstruo sin piedad, siendo ovacionado una vez más por todos a su alrededor, quienes lo llamaban Salvador. Y así, siguió esforzándose, ascendiendo de rango y liderando las misiones contra los Kaiju. Pero un día, mientras colgaba uno más de sus muchos premios, vio en la tele una noticia sobre Tetsuo, un niño de 9 años que la gente adoraba como su verdadero salvador. Y claro, eso no le cayó nada bien a nuestro coronel. Poco tiempo después de esa noticia, los jefes de la ERG decidieron retirar a las tropas y enfocarse en la fabricación de más robots, lo que dejó a la mayoría de los compañeros de Sagami bastante molestos. Después de eso, Sagami decidió probar el simulador de robots, pero llegó a la conclusión de que no era tan bueno como él pensaba. En los días siguientes, veía por la tele cómo Tetsuo vencía a los Kaiju, pero al ver esa actitud tan tímida del chico, todo le parecía demasiado irritante. Así que pronto volvió a sus actividades como soldado. El comandante informó que 3 Kaiju habían aparecido en la ciudad. Al escuchar eso, Sagami se acordó de nuestro protagonista, lo que solo lo hizo enojar aún más. En medio de todo ese caos, el coronel y sus compañeros intentaban salvar a la gente. De repente, un edificio se derrumbó justo frente a él, revelando al otro Kaiju que se estaba acercando. Al ver a la criatura, Sagami ordena que todos retrocedan mientras él corre en dirección al monstruo. Primero, esquiva una mordida y se desliza por debajo de la bestia para seguir disparando. Cuando intenta levantarse, recibe un golpe de la cola. Se pone de pie gritando a los 4 vientos que él es el salvador. Pero Tetsuo ya había llegado y acaba con el Kaiju justo frente a él. Lleno de rabia, el coronel apunta el arma al chico, pero ya no tenía balas, así que tuvo que tragarse el orgullo de que Tetsuo le había salvado la vida. A partir de ese día, Sagami se puso una meta en la cabeza: iba a escalar en el poder. Cuando llegó a la cima, dio un discurso diciendo que la presencia de Tetsuo era un peligro y que no podía existir solo un salvador. Por eso, su gran idea era entrenar a niños superdotados, siendo él mismo el instructor. El plan fue aprobado y en el año 2030 se formó un grupo de niños para seguir los pasos de Tetsuo y convertirse en salvadores, naciendo así la Sexta ERG. Sagami estaba obsesionado con reemplazar a Tetsuo por otros héroes. Hasta que llegó el año 2034, cuando comenzó la Gran Helada. En 2035, la batalla final de la ERG fracasó y el nombre de la Sexta ERG simplemente desapareció del mapa. Volviendo al presente, la cosa se pone tensa. Tetsuo ve una nube de polvo y ya siente que algo muy malo va a pasar. Enseguida pide que lo suban, mientras vemos a Sagami llegando con su ejército y un grupo de Kaijus. Uno de ellos ordena disparar, clavando en Yuki varias estacas que explotan enseguida. Tetsuo y Agane corren hacia él, mientras el personal de la Sexta ERG se anda presumiendo de su puntería. Sagami ve ahí su oportunidad de oro, ya que ahora Mishima perdió su arma más importante. En eso, se da cuenta de que Yuma está un poco molesta. Él sabe que es porque perdió a su Kaiju, pero fue gracias a eso que lograron llegar hasta Tetsuo.
Yuma comenta que parece que Artemisia no aguantó y se pregunta si será útil sin el monstruo. Pero Sagami piensa diferente y la deja quedarse en la retaguardia solo para observar, dejando claro que para ser los nuevos salvadores, tienen que eliminar a Tetsuo y a Busami. Al final, él está seguro de que el chavo está llorando por su robot. Pero mientras se burla de nuestro protagonista, el poderoso Yuki aparece de la nada y corta uno de los cuernos del Kaiju. Todos se quedan boquiabiertos y Yuki no pierde el ritmo, sigue atacando a un monstruo tras otro. Es ahí cuando Tetsuo se da cuenta de un detalle muy raro: hay personas montadas encima de los Kaijus. Totalmente confundido con la escena, decide que primero va a acabar con los monstruos y evitar lastimar a los humanos. Pero justo cuando Tetsuo iba a usar su nuevo estilo de combate, Toichi teletransporta a cada uno a sus respectivos Kaijus. Al ver eso, nuestro protagonista y Yuki se quedan en shock, sin poder entender cómo esos monstruos se teletransportan de la nada. Sagami pregunta en tono burlón si se quedó sin reacción y explica que los humanos usan solo el 10% o menos del cerebro. Pero si por alguna razón lograran liberar el otro 90%, podrían incluso usar poderes psíquicos como la teletransportación o la piroquinesis. Al escuchar todo eso, Tetsuo entiende el asunto. Todos ahí tienen poderes misteriosos y la conexión entre ellos funciona como un control remoto mental. Sagami confirma todo y todavía se presume diciendo que gracias a esa unión, ahora los Kaijus pueden liberar todo su poder. Después de la explicación, Agane pregunta por qué están haciendo eso con el resto de la humanidad, pero la única respuesta que recibe es indiferencia y risas. Es en ese momento que se dan cuenta de que no hay otra opción. Esos tipos son enemigos y punto final. Cambiando rápido a Noji, ella está con el grupo saqueando un edificio abandonado. En medio de la diversión, siente una energía rara en el aire. Regresando al campo de batalla, podemos notar por los pensamientos de Sagami que está desesperado por acabar de una vez con Tetsuo y luego ir tras Mishima. Agane le pregunta a Tetsuo cuál es el plan, pero él ya estaba totalmente concentrado en esa situación complicada. Nuestro salvador usa toda su inteligencia para tomar una decisión, mientras Agane lo ve sujetando los controles con mucha fuerza. En ese preciso momento, Sagami se da cuenta de un detalle y le ordena a Otoshi que envíe un mensaje a cada piloto, diciendo el color naranja. Otoshi no entiende muy bien, pero Sagami la apura. Entonces, ella saca una baraja de cartas naranjas y las pone todas alineadas en el aire. La historia nos cuenta que Otoshi Kinoue, la domadora del Kaiju Hermes, hace que cada carta aparezca frente a los otros pilotos con una orden clara: adoptar la postura de depredador. El tipo disfrazado se sorprende al ver la advertencia naranja, comentando que hasta él podría acabar con eso en pocos segundos. Aún así, todos obedecen la orden y se ponen en posición de ataque. Aprovechando el momento, conocemos a cada uno de los kaijus del equipo. El rubio tiene un ciervo llamado Eros, el de cabello azul claro tiene un dragón llamado Ares, el disfrazado controla una tortuga llamada Hefesto y la chica de cabello blanco tiene una serpiente llamada Afrodita. Todos empiezan a acercarse y Yukio también se prepara para el impacto. Tetsuo sigue ahí, concentrado al máximo. Pero entonces, pasa lo impensable, los kaijus siguen de largo, ignorando al Snowman. Ellos avisan que la misión es prioridad y que se van a retirar de ahí. Pero un kaiju se queda atrás, llevando a Sagami, Yuma y Otoshi a bordo. Sagami no tiene la menor duda de que podrían haber ganado, pero si la pelea continuaba, al menos 3 kaijus habrían sido destruidos, y él no puede cometer ese error. Es en ese momento que lanza la provocación y le pregunta a Tetsuo a dónde cree que se dirige la horda de monstruos. Agane llega a la peor conclusión posible: van hacia el centro Mishima y solo tienen 5 minutos para alcanzarlos. Ahora, el reto es brutal: tienen que vencer al enemigo en ese tiempo o no van a poder salvar la ciudad. Sagami empieza a contar los segundos que Tetsuo se quedó parado y le avisa que ya perdió 10 segundos. Se burla de Tetsuo, diciéndole que es un guerrero que duda, mientras presume que su equipo será la nueva generación de salvadores. Justo en ese momento, Snowman se lanza al ataque para quitarlo del camino, pero de repente, un golpe muy fuerte viene desde debajo de la tierra. Es ahí cuando la cosa se pone seria y aparece el jefe final. El kaiju de Sagami entra en escena, un centauro gigante llamado Hércules. Ese fue el final del episodio. Comenta la palabra parte 7 para que yo sepa que llegaste hasta aquí y quieres ver cómo sigue este rollo, que te voy a dar un corazón en el comentario.
Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque el hype apenas está empezando. Sin más rodeos, Rebobina se despide y hasta la próxima.